Amigos televidentes, buenas tardes. Para nosotros es un verdadero placer volver a encontrarnos con ustedes como cada domingo en este su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. En el día de hoy, haciéndole honor a una parte de lo del nombre del programa, la parte tecnológica, tenemos, Nicolás, un invitado especial para tratar un tema de suma importancia. Así es, Mato. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Hoy tenemos, como decía Mato, un invitado especial. Tenemos con nosotros al ingeniero Eliezer Montaño, quien va a estar tratando con nosotros todo el tema de lo que es la seguridad informática. Eliezer, buenas tardes, ¿cómo te sientes? Bienvenido, caballero. Buenas tardes a todos, un placer estar por aquí con ustedes. Gracias, Nicolás, gracias, Ramón. Buenas tardes a todos los televidentes que nos siguen aquí en este prestigioso programa. Para nosotros es un placer, ¿verdad?, estar por acá hablando de un tema tan interesante como la ciberseguridad en este día. Eliezer, Mato y yo ya sabemos de tu experiencia, de tu capacidad en los asuntos de informática, pero sobre todo en seguridad informática. Fuimos alumnos tuyos en un diplomado sobre precisamente ciberseguridad. Cuando hablamos de seguridad informática o de ciberseguridad, ¿a qué nos referimos, Ezequiel? Sí, cuando hablamos de la ciberseguridad o la seguridad informática, nos estamos refiriendo justamente a ese conjunto de medidas que pues sirven para poner controles, para disminuir el riesgo de que una persona, una institución, de que una red, un sistema informático sea comprometido, ¿verdad?, por una amenaza tecnológica. Así que cuando hablamos de ciberseguridad, estamos hablando de ese conjunto de controles, ese conjunto de normas, ese conjunto de medidas que pueden ser aplicadas para disminuir la posibilidad, y fíjense que digo no eliminar, sino disminuir la posibilidad de ser víctima de un cibercrimen. Eliezer, ¿qué necesita un profesional de la informática para decirse que es un experto o un técnico especializado en ciberseguridad? Sí, hay diferentes áreas que debe manejar un especialista de la ciberseguridad. Entre ellas debe manejar los estándares que rigen, ¿verdad?, los elementos que rigen la ciberseguridad, la seguridad informática, ISO 27000, algunas otras ISO que hablan del manejo de riesgo. Tiene que manejar las amenazas tecnológicas, ¿verdad? Un especialista de la ciberseguridad, de la seguridad informática, pues normalmente conoce cómo piensa un atacante, ¿verdad? También reconoce cómo se implementan controles, es conocedor de los controles, de las medidas que deben implementarse. A los especialistas en ciberseguridad se les puede llamar especialistas en riesgo de tecnológico, pero también hay especialistas en ciberseguridad que son investigadores forenses, otros son especialistas en seguridad, pentester se le llama, o personas que hacen pruebas de ethical hacking para determinar las vulnerabilidades que hay en una empresa. Así que esas características que le ayudan a ese personal a detectar esas fallas y poner esos controles son las que hacen de un especialista pues capacitado. Aunque todos sabemos que es un tema sumamente interesante y que implica un alto nivel de peligro o vulnerabilidad tanto pública como privada, no importa. La gente entiende que ciberseguridad es un solo concepto, que abarca una sola línea, que es el efecto, como tú dices, de la protección y los mecanismos de salvaguarda de información, y sobre todo de que no sea vulnerable para ser extraída esa información hacia lo externo. Pero la ciberseguridad es un campo, es un mundo. Yo quiero que dentro de la parte más llana posible, con el tecnicismo más claro posible, edifiquemos la teleaudiencia de lo que es cuáles son los tipos de ciberseguridad: hardware, software, de redes, corporativa, etcétera. Claro que sí. Mira, la ciberseguridad, o lo que llamamos la seguridad informática, tiene su pilar en la seguridad de la información. Y la seguridad de la información, pues hay 3 puntos importantes que lo soportan. Es la integridad, la disponibilidad y la confidencialidad de la información. Entonces de ahí parte todo un grupo de medidas que se pueden tomar. Mira, la ciberseguridad
puede estar direccionada hacia las personas, porque las personas necesitan capacitación. El ser humano es el eslabón más débil. De hecho, en la cadena de los controles, en la cadena de los medios de información, el usuario siempre debe intervenir, y por eso los crímenes más comunes tú vas a ver que están relacionados con hackear la mente de la persona, porque es el elemento más débil, ¿verdad? A una computadora tú le aplicas un antivirus, tú pones firewall, tú pones controles en un sistema, pero a una persona tú no le puedes aplicar nada de eso. Es muy vulnerable. Sí, entonces lo que se le aplica a la persona es el conocimiento, es la capacidad de detectar que está siendo vulnerado, es la capacidad de detectar que está frente a un ataque. Entonces también ahí tú tienes los controles a los sistemas, a las redes. Hay controles que se ponen en los sistemas, en las redes, tienes también controles en las páginas web. O sea, la ciberseguridad es un mundo bien amplio, así como la tecnología es tan amplia. La ciberseguridad trata, ¿verdad? La seguridad informática trata de abarcar cada una de esas medidas: base de datos, redes, los sistemas operativos, si es móvil, entonces seguridad mobile. O sea, cada una de ellas, esas variantes de la tecnología de la información, ahí tú tienes presente una capacidad desde el punto de vista de la ciberseguridad de colocar controles. Eliezer, mira, te ha traído algo sumamente interesante que realmente los amigos televidentes tienen que tener pendiente, y es la vulnerabilidad que tienen las personas con respecto a este tema de seguridad informática. De hecho, yo conozco una persona que en Estados Unidos hace aproximadamente 3 meses le hicieron un fraude. Iba a comprar un inmueble, la contactó el broker, ella tenía a su abogado, y contactaron al banco, y de buenas a primeras le comenzaron a llegar unos correos dándoles las directrices para que deposite ese dinero, y el abogado parece que no se percató y le hicieron una transferencia de $160,000. Y cuando confirmaron, era una cuenta que estaba registrada en la India. Eso todavía está en proceso judicial. Y sabemos, por ejemplo, que aquí en República Dominicana, desde las cárceles, también utilizan sistemas a través de los teléfonos para engañar. ¿Qué podemos aconsejarles a los amigos televidentes para evitar ese tipo de situaciones relacionadas con lo que es la seguridad informática? Todo está en tener conciencia, ser conscientes, vivir en el mundo virtual, consciente como vivimos en el mundo digital. Saben, las personas tienden a tener mucho cuidado en el mundo físico. Las personas ponen rejas en su casa, ponen candados, ponen puertas fuertes, ponen hierros en las ventanas. Es verdad, y están con cuidado, tienen cierto cuidado en el mundo físico. Sin embargo, sí, ponen un vigilante en el mundo físico, ¿verdad? Pero en el mundo virtual existe todo eso que se puede poner, pero en el mundo virtual. Entonces de repente tú ves que las personas ponen contraseñas bien débiles, contraseñas como 1, 2, 3, 4, 5, 6, o la fecha de nacimiento, o hay personas que anotan las contraseñas debajo del teclado o lo ponen pegado en el monitor de la pantalla en su empresa. Muy predecible. Sí, o hay personas que navegan en cualquier página y le dan a aceptar a cualquier cookie, navegan, entregan datos. Hay personas que van a hacer un pago con su tarjeta de crédito y no miran si la página dice HTTPS o tiene el candadito verde. O sea, en el mundo físico tú andas con cuidado, pero ¿y por qué en el mundo virtual no aplicamos el mismo cuidado? Debiera ser aún más. El mundo virtual es tan real como el mundo físico. Yo diría que más peligroso. Más peligroso todavía, porque las personas tienen la capacidad de ser anónimo, ¿verdad? Y de atacarte anónimamente. Un atracador en la calle pues tiene que apersonarse, tiene que presenciar, tiene que estar presente. Un acto físico. Un acto físico. Sí. Pero desde la India, un atacante puede conectarse desde allá, cambiar la IP y no pueden registrarlo tan fácilmente. Entonces, ¿qué recomendaciones le daríamos a los usuarios? Ser consciente en el mundo virtual, tener conciencia, colocar buenas credenciales, buenos passwords, ¿verdad? Que tengan números, letras, mayúsculas, minúsculas. Complicársela. Y sobre todo poner factor de doble autenticación en todas sus redes sociales. O sea, ¿qué es esto?
es que ustedes pongan un doble factor de autenticación, o sea, que además de la clave le pida un código con un token que ustedes instalen en su celular. Por ejemplo, hay una aplicación muy buena que se llama Google Authenticator, que ustedes pueden configurar un token como el que le dan en los bancos y en otras instituciones, pero en este caso ustedes van a tener un número que cambia cada cierto tiempo. Y personalizado. Y personalizado, que para ustedes, de repente, si ustedes quieren agregar o entrar en su cuenta de Instagram o Facebook o Twitter o en su cuenta de WhatsApp, en otra computadora, en una nueva computadora, entonces necesitan ese token. Claro. Así que de repente si les roban las credenciales, les robaron su contraseña, pero no le han robado su doble factor de autenticación. Te robaron el 50% del acceso. Así pero es. El otro 50% tú lo tienes. Se la complicamos al cibercriminal. Eso no significa que vamos a ser infalibles, sino que le estamos poniendo el método de compromiso más difícil. Eliezer, ¿eso de ciberseguridad es algo nuevo? Porque lo hemos estado escuchando recientemente. Más o menos, ¿qué tiempo estamos hablando de eso en materia de informática? Mira, la ciberseguridad es algo que tiene que ver tanto con el inicio de la informática. Lo que pasa es que la ciberseguridad o la seguridad cibernética toma relevancia por el siguiente hecho. Cuando se crearon las redes de computación, las líneas telefónicas y todo eso, no se crearon pensando en la malicia de la persona, sino que fueron creados ambientes de confianza donde se entendía que todo el que iba a utilizar esas redes se le dio máxima confianza. Entonces es como no pensaron en los tipos de ataque. Entonces de repente la ciberseguridad comenzó a tomar mucha relevancia cuando comenzaron a aparecer estos crímenes cibernéticos, como por ejemplo en los años de 1970 comenzaron a aparecer los lammers, que eran, ¿verdad?, personas que craqueaban o que vulneraban las líneas telefónicas para hacer llamadas gratuitas. Por eso de repente tú tienes a un personaje como John Draper, o también conocido como un hacker que le decían el Capitán Crunch, porque logró modificar un silbato que venía en la cajita de Capitán Crunch del cereal, lo modificó para soplarlo en una línea telefónica, y la línea telefónica entonces cuando escuchaba ese sonido en esa frecuencia entraba en modo operador, y cuando entraba en modo operador tú podías hacer llamadas a larga distancia. Se activaba. ¿Ves cómo él? Sí, se activaba. Un código de activación. Un código de activación, y de repente esos muchachos como John Draper y sus amigos pues comenzaron a hacer muchísimas llamadas gratuitas, y ni hablarte de Steven Wozniak, uno de los fundadores de Apple Computer hoy en día, que Wozniak también comenzó a comprometer líneas telefónicas de jugando, ¿verdad? Como probando la tecnología. Inventando, pero de repente tú te vas a conseguir personas que comenzaron a crear programas que luego comenzaron a llamarse malware, pero fueron programas que en un principio eran para probar cómo se reproducía un programa automáticamente, cómo se copiaba de un sitio a otro, cómo borraba un archivito. O sea, se comenzó así eso, entonces hizo que comience, ¿verdad?, a tomar relevancia el tema de la ciberseguridad. Mira, en nuestro país hay dos aspectos importantes que yo entiendo que debe dársele más carácter, que es la ciberseguridad corporativa y ya la que se maneja a nivel gubernamental estatal. No es menos cierto que hemos sido testigos en los últimos meses de una alta cantidad de instituciones donde sus páginas han sido totalmente hackeadas, y es lo poco que se sabe, igual a nivel corporativo. Recomendaciones tanto para un sector como para otro, desde tu óptica. Mira, comenzando por el sector gubernamental, pues ahí yo te puedo citar un caso muy sonado que en los últimos meses pues tuvo lugar. Un instituto, ¿verdad?, muy conocido aquí del estado, pues sufrió un ataque de ransomware, y entonces los servidores fueron encriptados y los criminales estaban pidiendo miles de dólares para devolver la información de ese instituto dominicano. No voy a mencionar el nombre por acá, pero ¿qué recomendaciones darles? La primera recomendación es, tanto en el sector gubernamental como en el sector empresarial, debería evaluarse la postura de ciberseguridad con frecuencia. O sea, deberían tener políticas de establecer un sistema de seguridad de la información. O sea, toda empresa que se respete y que vele por la seguridad de los sistemas debería implementar
un sistema de gestión de seguridad de la información. Debería evaluar a través de pruebas como de ethical hacking, evaluar, ¿verdad?, cuál es la postura de ciberseguridad de esa empresa. O sea, eso va a dar como resultado cuáles son las vulnerabilidades que hay en esa empresa o en ese sector, y entonces cómo resolver esas vulnerabilidades. Así que en el segundo bloque yo quiero que tratemos en qué consiste la ley 5307 y sobre todo qué se consideran delitos tecnológicos a esos fines. Volvemos en breve.